Saludamos con nuestro segundo invitado, nos acompaña en los estudios, el abogado Patricio Morales, especialista en Derecho Laboral y asesor jurídico nacional del Parlamento Laboral, que nos acompaña ya aquí. ¿Cómo está, doctor Morales? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Usted es asesor jurídico del Parlamento Laboral y bueno, los trabajadores, al menos un sector de los trabajadores, como los que están dentro del Frente Unitario de Trabajadores, han hecho el llamado nuevamente al voto nulo, mientras usted, como he podido escuchar en la entrevista anterior, sectores de la izquierda han decidido firmar un acuerdo de unidad, un acuerdo de mediano, de corto, de largo plazo para la segunda vuelta electoral. ¿Cómo miran ustedes este acuerdo al que han llegado ayer Pachacuti y la Revolución Ciudadana con miras a la segunda vuelta, con estos puntos que son bastante interesantes, 25 en total, mientras un sector de las izquierdas, en teoría, como es el Frente Unitario de Trabajadores y sus filiales, ha decidido llamar al voto nulo? Bueno, en primer término, agradecerles por la invitación. Siempre es un honor poder participar en estos espacios de opinión. Y efectivamente, que se elimine totalmente del conocimiento público de que solamente un sector específico habla por los trabajadores del Ecuador. La mal llamada voz de los trabajadores, de manera reiterativa, haremos un recuerdo en anteriores procesos electorales, se han decantado por el voto nulo porque efectivamente no han llegado a satisfacer sus apetitos políticos, dejando de lado la objetividad y sobre todo la necesidad de que el trabajador debe ser representado en Carondelet por un personaje que realmente satisfaga las necesidades y los derechos de los trabajadores. Y es por esa razón que en el Parlamento Laboral Ecuatoriano, en la central sindical CEDOCLAT, respaldamos y lo manifestamos categóricamente en esta segunda vuelta a Luisa González. Que no se crea que porque un sector de la clase trabajadora ha convocado al voto nulo, al voto ideológico, todos los trabajadores piensan de la misma manera. Hay que comprender la política y hay que entender que este es un momento histórico, crucial para el Ecuador y debemos definir quién queremos que nos represente en Carondelet. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Digamos, cada organización tomará sus decisiones de manera interna, digamos, lo discutirán, lo abordarán, etcétera, pero usted decía hace un momento, ¿no? Este es un momento definitivo para el país, definitorio, el 13 de abril, hay que tomar una postura. ¿Por qué ustedes creen que, por ejemplo, en este caso, partiendo de lo que sabemos de que hay organizaciones sindicales que han optado por el nulo, que también han resistido históricamente a la Revolución Ciudadana, al correísmo? ¿Por qué usted cree que este momento no es para, digamos, tibiezas y optar por un voto nulo? Porque el país sí tiene que decidir entre una de las dos opciones del 13 de abril. Porque como manifiesto de manera reiterativa, han venido impulsando este voto nulo que a la presente fecha nos tiene en esa incertidumbre a la clase trabajadora, en una constante necesidad de recibir seguridad jurídica de parte del Estado. Como sucedió con Guillermo Lasso, recordaremos, estos sectores salieron también a promulgar el voto ideológico, el voto nulo, y cuando el gobierno de Lasso empezó a atropellar los derechos de los trabajadores, fueron los primeros que salieron nuevamente a las calles a manifestarse. Es que parecería que ese es su negocio, pues, hacer lo posible para que gane la derecha y ellos ahí mantenerse activos, mantenerse visibles, porque probablemente un gobierno que beneficie a los trabajadores en general no les va a dar motivos para llamar a la protesta, para salir a las calles y para mantenerse como se han mantenido. No son dirigentes que combaten a la dictadura, pero dentro de sus organizaciones se mantienen ahí como dictadores durante décadas. Y es que los trabajadores no merecen en realidad una defensa que represente realmente los deseos, intereses y necesidades. ¿Por qué tenemos que estar siempre enmarcados en un grupo o en el otro? ¿Por qué siempre tenemos que estar representados por grupos que no proponen ideas, sino que proponen únicamente este tipo de levantamientos? Y yo creo, y estoy convencido de que la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana está cansada de la narrativa constante de que esto no se vende, esto se defiende, pero el momento en el que hay que tomar decisiones importantes políticas, lo primero que hacen es ocultarse tras un supuesto voto ideológico para posteriormente lavarse las manos y continuar, como bien manifiestas, en este, llamémoslo, negocio, porque su negocio es ese. Así es. Lamentablemente es así. Entonces, en ese sentido, el Parlamento Laboral Ecuatoriano, la Central Sindical CEDOCLAT,
ha definido políticamente, porque comprende la política y comprende la necesidad de los trabajadores, de que Luisa González efectivamente en esta segunda vuelta electoral es el personaje y la imagen idónea para representar a los trabajadores en Carondelet con la presidencia de la República. Doctor Morales, en uno de los puntos de estos 25 que contiene este acuerdo entre Pachacuti y la Revolución Ciudadana está el respeto a los derechos laborales. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo y qué importante es para los trabajadores que se respeten precisamente sus derechos? El grave problema que atraviesa la clase trabajadora es esa falta de certidumbre, la falta de respeto a la seguridad jurídica. ¿Cómo los trabajadores pueden considerar que en nuestro Estado ecuatoriano constitucional tienen acceso a la justicia constitucional si ha sido la misma Corte la que ha llevado a la clase trabajadora a considerar que no tiene derecho a acceder a ciertas consideraciones que la norma suprema prevé mediante acciones de protección? Hagamos una idea muy clara. La Corte Constitucional ha manifestado que cuando se trate de controversias laborales entre los trabajadores y el Estado, por regla general tendrán que ir por la vía ordinaria y que no debe desnaturalizarse a la acción de protección para poder llegar a satisfacer las necesidades de los trabajadores. ¿Eso a qué obedece? Única y exclusivamente a ciertos intereses corporativos que a la final y a la larga perjudican el desarrollo económico del mercado del trabajo, porque los trabajadores viven en una constante incertidumbre, en un constante atropello a la seguridad jurídica de sus derechos establecidos en normas internacionales y la Constitución, pero que lamentablemente la voluntad política del momento ha llevado a que se atropelle totalmente este tipo de garantías que se establecen en la norma. Ahora, yo digo, pensando en los próximos 4 años, y no solo en los próximos 4 años, sino en lo que se viene de aquí en adelante con la revolución tecnológica que esta segunda revolución tecnológica que estamos viviendo en el mundo entero, doctor, y que nos obliga a irnos adaptando, por ejemplo, al uso de instrumentos como la inteligencia artificial, que nos facilitan la vida por un lado, pero que también a ciertos sectores le va permitiendo reducir la capacidad de generación de empleo, ¿no? Porque hay cosas que puede hacer la inteligencia artificial, ya no necesariamente contratar personas. Los estados van a tener que ir adaptándose, y adaptándose quiere decir también que habrá que ir pensando en nuevos mecanismos, nuevos formatos, nuevas reglas para el campo laboral y para insertar no solo a los jóvenes que salen de las universidades, de los centros de educación superior, de los centros tecnológicos, sino también a quienes ya superamos la barrera de los 40 años y que queremos todavía aportar y trabajar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí y pensar desde políticas públicas laborales en los próximos años? Hay que prever la protección de la estabilidad laboral, como bien manifiestas, a personas que se encuentran en un estándar senior, que sobrepasan los 40 años y que en cierta medida, no lo digo totalmente, en cierta medida se le complica adaptarse a estas nuevas tendencias tecnológicas. Ojo con que el Estado ecuatoriano, la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional no puedan prever con anticipación lo que podría llegar a suceder con la situación social de la clase trabajadora al primar o al dar más importancia a estas herramientas tecnológicas, porque no vamos a negar que en un sentido corporativo, en un sentido de ahorro financiero de ciertos sectores empresariales, van a optar por la tecnología porque les va a resultar mucho más económico. Por eso deben existir barreras y deben existir también condiciones que en la norma establecida, que la Constitución y que la ley pueda garantizar que los trabajadores no sean sujeto de este tipo de abusos, de este tipo de rechazos y en este sentido también de discriminaciones. Doctor Morales, yo le preguntaba que cuál era la situación actual de los trabajadores durante esta administración y las administraciones anteriores, pero fundamentalmente en este periodo. ¿Qué ha pasado con los trabajadores y qué podría ocurrir si las cosas continúan como están? Considero que es evidente que el actual gobierno representa a la élite económica.
Entonces, en ese sentido, todas sus decisiones en materia laboral estarán destinadas y encaminadas a satisfacer los apetitos corporativos y no la de satisfacción de derechos de la clase trabajadora o de respeto de derechos de los trabajadores ya en el marco legal establecido. Recordemos que la Constitución actual vigente determina claramente que el trabajo es fuente de realización y en su artículo 326 determina claramente que el trabajador tiene derecho a la estabilidad laboral. Entonces, si eso prevé la norma suprema, ¿de qué otra manera el gobierno podría llegar a desmerecer o a generar un detrimento a este tipo de derechos? Evidentemente debemos tener claro que el actual gobierno representa a la élite económica y en definitiva sus decisiones estarán encaminadas, como se ha demostrado hasta el día de hoy, a satisfacer apetitos corporativos, dejando de lado los derechos de la clase trabajadora. Ya entrando en el tema para el que le habíamos invitado, y esta decisión de la Corte Constitucional de anular algunos artículos a la ley denominada de apoyo humanitario, que fue tan polémica y en cierta manera tan negativa para los trabajadores en la mayoría de los casos, ¿cómo va a quedar este asunto? Los contratos emergentes, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esto que ha pedido la Corte Constitucional de anular varios artículos de la Ley de Apoyo Humanitario? Es decir, esos ya no se van a tomar en cuenta. ¿Qué pasa con las personas que ahora todavía estaban bajo un contrato emergente, por ejemplo? Afortunadamente, por fin se consiguió la resolución de parte de la Corte Constitucional. Recordemos que la Ley de Apoyo Humanitario fue establecida en el contexto de la pandemia en junio del 2020. Acto seguido, las organizaciones sociales presentamos las correspondientes acciones de inconstitucionalidad a la Ley de Apoyo Humanitario. Y después de 5 años hemos escuchado la resolución de la Corte Constitucional. Váyase a ver qué clase de eficacia jurídica es la que estamos teniendo los trabajadores. ¿Por qué aparece ahora esta sentencia? Desde mi apreciación personal, es una forma de generar un contrapeso ante la narrativa que se ha generado alrededor de que la Corte Constitucional no está respetando los derechos de la clase trabajadora, con lo que ya sucedió en anteriores ocasiones, con lo de CNEL, por ejemplo. Entonces, es una medida coyuntural que es lo que trata es de generar un contrapeso. Esto nosotros solicitamos en el 2020. Se han demorado 5 años en resolver algo que desde el principio era inconstitucional, porque como les había manifestado, la Constitución de la República prevé que el trabajador tiene derecho a la estabilidad laboral. Como un contrato especial emergente que es puesto a disposición de la sociedad para situaciones especiales, para desarrollar la productividad de un sector que se encuentre afectado por una situación de crisis, pueda ser utilizado hasta el día de hoy como el contrato principal para generar empleo. Solamente desde el mes de enero a agosto del 2024 se registraron más de 111,000 contratos emergentes. Ya en el 2024, 4 años después de que se terminó la pandemia. Entonces, afortunadamente, la Corte Constitucional ha determinado que no se elimina el contrato emergente, pero sí afectó directamente su esencia, que es la de que el empleador está en la obligación de pagar una indemnización por despido intempestivo si da por finalizada la relación laboral antes del tiempo acordado de manera injustificada. Entonces ya se queda sin piso los intereses del empleador, porque obviamente utilizaba este tipo de contratos porque le permitía tener fuerza de trabajo sin necesidad de generar estabilidad laboral y sin tampoco tener el riesgo de pagar una indemnización por despido intempestivo. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional? Se mantiene el contrato emergente, pero si es que se finaliza de manera unilateral e injustificada, el empleador está en la obligación de pagarle al trabajador la indemnización por despido intempestivo y desahucio. Ya no le sirve para nada al empleador entonces el contrato emergente. Entonces, en ese sentido, la Corte sí ha buscado la forma de satisfacer lo que la norma suprema prevé ante la estabilidad laboral y ha logrado identificar que efectivamente ciertos sectores del mercado del trabajo han desnaturalizado al contrato especial emergente, pues ha sido de utilización constante e impermanente, desobedeciendo la naturaleza del mismo, que es tratar de reactivar a la economía de ciertos sectores que se encuentren afectados por una crisis. ¿Qué tan positivo, volviendo otra vez al tema anterior, pero conectándole con esto que usted acaba de señalar, doctor, qué tan positivo es que los sectores productivos
tengan reuniones de trabajo, en donde puedan conocer las propuestas, intercambiar ideas también, por supuesto, expresar sus inquietudes, sus miedos, con los candidatos presidenciales. Me refiero a esto por la reunión que mantuvo Luisa González la semana anterior con los representantes de la Cámara de Comercio de Quito y otros gremios empresariales. ¿Cómo ustedes vieron esa reunión? ¿Qué satisfacción les pudo haber provocado? ¿Qué inquietudes también? Debemos tener claro efectivamente de que no todo el sector empresarial y corporativo es malo. Así es. ¿Sí? Entonces, desde una perspectiva democrática y política, la candidata está en la obligación de llegar a acuerdos con todos los sectores de la productividad, con todos los sectores que forman parte del mercado del trabajo. Entonces, si se puede llegar a acuerdos con el sector empresarial, pues perfecto, porque eso genera en el Ecuador, genera en la sociedad una certeza de que hay un trabajo conjunto para generar empleo, para generar estabilidad laboral y para generar seguridad jurídica de que se va a cumplir con lo que dispone la ley. Porque no, a pretexto de la falta de empleo, a pretexto de la falta de productividad, no se puede vulnerar los derechos de las personas, de los individuos, porque ¿qué clase de realización personal puede llegar a tener un ciudadano si su expectativa laboral no pasa de 2 años como era en el contrato especial emergente? Porque recordemos que podían contratarte una vez y podían recontratarte por una sola ocasión más por el mismo periodo, pero ya no te volvían poder contratar bajo esa misma esa figura, porque ya pasaría de ser indefinido. Entonces había sectores empresariales que abusaron y desnaturalizaron esta figura jurídica y empezaron a reciclar trabajadores. Incluso llegamos a tener noticias de que a trabajadores que tenían contratos indefinidos, pero que no alcanzaban una cuantía muy alta en un supuesto despido intempestivo, se les despedía y se les volvía a contratar bajo la figura del contrato especial emergente. Entonces, si la actual candidata, Luisa González, llega a acuerdos con el sector empresarial, también debe haber una correlación con el sector que representa a la clase trabajadora para poder llegar a medir la forma en cómo se puede retroalimentar la relación laboral y generar estabilidad, generar empleo y darle fortaleza a ese círculo virtuoso que es el gasto que tiene el trabajador por medio de su remuneración, que debe ser justa, debe ser puntual y sobre todo tiene que ser respetada en el tiempo. ¿Qué pasa con los otros artículos que la Corte Constitucional ha señalado que la Asamblea debería revisar de la ley humanitaria? ¿No es más válido que se derogue esta ley y se actualice el Código del Trabajo, por ejemplo? La premisa es esa, porque la Corte Constitucional mantiene la constitucionalidad de ciertos aspectos de esta ley de apoyo humanitario, condicionando a la Asamblea que haga una revisión y también redacte las justificaciones y soluciones pertinentes. ¿Por qué digo esto? Porque ya dejamos de lado lo que es el contrato emergente, cuál era su abuso e incluso la desnaturalización. Pero dentro de la misma ley de apoyo humanitario existían artículos como era el 17, el 18, el 19 que hablaban sobre la posibilidad que existía entre el empleador y el trabajador de llegar a acuerdos voluntarios para reducir la jornada de trabajo, de llegar a acuerdos voluntarios para reducir el salario o la remuneración del trabajador. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se logró? Que se fortalezca esa desventaja que tiene el trabajador frente al poder del empleador para aceptar condiciones que lo único que hacen es generarle un detrimento a la estabilidad laboral de una persona trabajadora. Entonces, en ese sentido, la Corte, ¿qué dijo? Mantenemos el contrato y vamos a ver si es que se lo utiliza desde la perspectiva real, que es fortalecer los sectores del mundo del trabajo que necesitan el apoyo por medio de esta figura jurídica. Pero también vamos a eliminar lo que realmente se metió por debajo de la mesa para favorecer intereses y apetitos corporativos, como era el acuerdo al que puede llegar el empleador con el trabajador para reducir la jornada laboral. Y asimismo le encarga la obligación a la Asamblea Nacional de rever esta ley de apoyo humanitario y su reglamento para que se deje de abusar de este tipo de medidas a favor de la clase empresarial, no de toda, pero sí en cierta medida de la mayoría que aprovechó las circunstancias para de esa manera favorecer lo que es la situación financiera de cada una de ellas. Para finalizar, doctor, ¿qué
¿qué puede pasar o no tendría nada que pasar con los que están ahora mismo con el contrato emergente? Es decir, va a tener que seguir su curso ese contrato, no hay ningún tipo de modificación, no deben sentir temor de que por esta resolución se vean afectados en su trabajo, es decir, que se termine ese contrato inmediatamente. Las personas que se encuentran hasta el día de hoy en vigencia de sus contratos emergentes deben tener la certeza de que si su empleador da por finalizada la relación laboral de manera injustificada y unilateral, son susceptibles al pago de su indemnización por despido intempestivo y desahucio. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional no generó ley. La Corte Constitucional declaró inconstitucional una ley vigente que se aplicó en cierto momento. Entonces, las personas que se encuentran dentro de una relación laboral bajo la figura del contrato especial emergente hasta el día de hoy, si el día de mañana reciben la notificación de parte del empleador de darse por finalizada la relación laboral, ellos tienen derecho a que se les pague el despido los beneficios, las indemnizaciones por despido intempestivo y por desahucio. ¿Cuánto tiempo dura un contrato emergente? Tiene la duración de 1 año y puede ser ampliado, renovado por un año más. No puede pasar de 2 años porque si pasa de 2 años se vuelve indefinido y ya no puede ser sobre todo contratado bajo la misma figura del contrato emergente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. A las Muy gentil órdenes. por acompañarnos y por explicarnos Gracias estos a temas. ustedes por Muy la amable. invitación. El doctor Patricio Morales, abogado especialista en Derecho Laboral.